La paraza de Vallicra, Levíticos. Versión israelita nazarena. Bendito sea el nombre de Yahweh, Yud, Bab, el que fue, el que era, el que será. Capítulo 1. Vallicra, él llamó. Yahweh llamó a Moshe, y habló con él desde el tabernáculo del testimonio. Él dijo: habla con los hijos de Israel. Dile a ellos: cuando cualquiera de ustedes traiga una ofrenda a Yahweh, pueden traer su ofrenda animal del rebaño o de la manada. Si su ofrenda es ofrenda quemada de la manada, ofrecerá un macho sin defecto. Lo traerá a la entrada del tabernáculo del testimonio, para que pueda ser aceptada por Yahweh. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda quemada, y será aceptada en nombre de él para hacer expiación suya. Él sacrificará el novillo delante de Yahweh, y los hijos de Aarón, los Kohanim, presentarán la sangre. Ellos salpicarán la sangre contra todos los lados del altar, el cual está a la entrada del tabernáculo del testimonio. Despellejará la ofrenda quemada y la cortará en pedazos. Los hijos de Aarón, el Cohen, pondrán fuego en el altar, y arreglarán la leña sobre el fuego. Los hijos de Aarón, los Kohanim, arreglarán los pedazos, la cabeza y la grasa sobre la leña que está sobre el fuego en el altar. Lavarán con agua las entrañas y partes bajas de las piernas, y el Cohen causará que todo ello suba en humo sobre el altar como ofrenda quemada. Es ofrenda hecha por fuego, un aroma fragante para Yahweh. Si su ofrenda es del rebaño, así sea de ovejas o de carneros, para una ofrenda quemada, ofrecerá un macho sin defecto. Él la sacrificará en el lado norte del altar delante de Yahweh, y los hijos de Aarón, los Kohanim, salpicarán su sangre contra todos los lados del altar. La cortará en pedazos, y el Cohen los arreglará con la cabeza y la grasa sobre la leña que está sobre el fuego en el altar. Lavará con agua las entrañas y las partes bajas de las piernas, y el Cohen lo ofrecerá completo y lo hará volverse humo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda hecha por fuego, aroma fragante para Yahweh. Si su ofrenda para Yahweh es una ofrenda quemada de aves, ofrecerá una paloma o un pichón. El Cohen lo traerá al altar, le quitará la cabeza, y lo hará volverse humo en el altar. Su sangre será escurrida sobre el lado del altar. Removerá el buche y sus plumas del cuello y lo echará en la pila de cenizas al este del altar. Lo abrirá con un ala en cada lado, sin rasgarlo a la mitad. El Cohen lo hará subir en humo sobre el altar, sobre la leña que está sobre el fuego, como ofrenda quemada. Es una ofrenda hecha por fuego. Aroma fragante para Yahweh. Capítulo 2. Cualquiera que traiga una ofrenda de grano para Yahweh hará su ofrenda de harina fina. Verterá aceite de oliva sobre ella y pondrá incienso en ella, es un sacrificio. Él la traerá a los hijos de Aarón, los Kohanim. El Cohen tomará un puñado de harina fina de ello, junto con su aceite de oliva y todo el incienso, y hará esta porción de recordatorio subir en humo sobre el altar como ofrenda hecha por fuego, aroma fragante para Yahweh. Pero el resto de la ofrenda de grano pertenecerá a Aarón y sus hijos. Es una parte especialmente K2 de las ofrendas para Yahweh hechas por fuego. Cuando traigas una ofrenda de grano que ha sido horneada en el horno, consistirá de tortas de harina fina sin levadura mezcladas con aceite de oliva o matzá untado con aceite de oliva. Si tu ofrenda es ofrenda de grano cocida en una plancha, consistirá de harina fina sin levadura mezclada con aceite de oliva. La partirás en pedazos y verterás aceite de oliva sobre ella, es una ofrenda de grano. Si tu ofrenda es ofrenda de grano cocida en olla, consistirá de harina fina mezclada con aceite. Traerás la ofrenda de grano preparada en cualquiera de estas formas a Yahweh.
será presentada al Cohen, y él la ofrecerá en el altar. El Cohen removerá la porción de recordatorio de la ofrenda de grano y la hará subir en humo sobre el altar como una ofrenda hecha por fuego, un aroma fragante para Yahweh. Pero el resto de la ofrenda de grano pertenecerá a Aarón y sus hijos. Es una parte especialmente K2 de las ofrendas para Yahweh hechas por fuego. No leudarás ningún sacrificio que traigas a Yahweh, porque no causarás ninguna levadura o miel que suba en humo como ofrenda hecha por fuego para Yahweh. Como ofrenda de primeros frutos puedes traer estas para Yahweh, pero no serán traídas al altar para hacer un aroma fragante. Sazonarás con sal toda ofrenda tuya, no omitas de la ofrenda la sal del pacto con tu Elohim, sino que ofreces sal con todas tus ofrendas. Si traes una ofrenda de grano de primeros frutos a Yahweh, traerás como la ofrenda de grano de tus primeros frutos granos de espigas frescas, secados y horneados con fuego. Pon aceite de oliva sobre ellos, y echa incienso sobre ellos, es una ofrenda de grano. El Cohen causará que la porción de recordatorio de ello, su arenisca y aceite de oliva, con todo su incienso, suba en humo. Es una ofrenda hecha por fuego para Yahweh. Capítulo 3. Si tu ofrenda es un sacrificio de ofrenda de Shalom, entonces, si él ofrece delante de Yahweh un animal de la manada, entonces, no importa si es un macho o hembra, tiene que ser sin defecto. Él pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la sacrificará a la entrada del tabernáculo del testimonio, y los hijos de Aarón, los Kohanim, salpicarán la sangre contra los lados del altar. Él presentará el sacrificio de ofrendas de Shalom como una ofrenda hecha por fuego para Yahweh. Consistirá de la grasa que cubre los órganos internos, y la grasa encima de los órganos internos, los 2 riñones, la grasa sobre ellos cerca de las ijadas, y la que cubre el hígado, la cual removerá con los riñones. Los hijos de Aarón la harán subir en humo sobre el altar encima de la ofrenda quemada la cual está sobre la leña en el fuego. Es una ofrenda hecha por fuego, un aroma fragante para Yahweh. Si tu ofrenda por una ofrenda de sacrificio de Shalom para Yahweh es del rebaño, entonces, cuando él la ofrezca, no importa si es macho o hembra, tiene que ser sin defecto. Si trae un cordero para su ofrenda, entonces lo presentará delante de Yahweh. Él pondrá su mano en la cabeza de su ofrenda y la sacrificará a la entrada del tabernáculo del testimonio, y los hijos de Aarón salpicarán su sangre contra los lados del altar. De los sacrificios hechos como ofrendas de Shalom, él presentará a Yahweh con una ofrenda hecha por fuego, consistirá de su grasa, la cola de grasa completa, la cual removerá cerca de la espina dorsal inferior, la grasa que cubre los órganos internos, toda la grasa por encima de los órganos internos. Los riñones, la grasa sobre ellos cerca de las ijadas, y la que cubre el hígado, la cual él removerá con los riñones. El Cohen lo hará subir en humo sobre el altar. Es un sacrificio de aroma fragante, una ofrenda hecha por fuego delante de Yahweh. Si tu ofrenda es cabra, entonces la presentará delante de Yahweh. Él pondrá su mano en su cabeza y la sacrificará delante del tabernáculo del testimonio, y los hijos de Aarón salpicarán su sangre contra los lados del altar. Presentará de ellos su ofrenda, una ofrenda hecha por fuego delante de Yahweh. Consistirá de la grasa que cubre los órganos internos, toda la grasa encima de los órganos internos. Los 2 riñones, la grasa en ellos cerca de las ijadas, y la que cubre el hígado, la cual removerá con los riñones. El Cohen los hará subir en humo sobre el altar. Es comida, una ofrenda hecha por fuego para ser de aroma fragante. Toda la grasa pertenece a Yahweh. Será una regulación permanente por todas sus generaciones donde quiera que vivan,
No comerán grasa ni sangre. Capítulo 4. Yahweh dijo a Moshe: Dile a los hijos de Israel: si alguno peca inadvertidamente contra alguno de los mitzvot de Yahweh referente a cosas que no deben ser hechas, si él hace alguna de ellas. Entonces, si es el Cohen ungido el que peca y así trajo culpa sobre el pueblo, él ofrecerá a Yahweh un novillo sin defecto como ofrenda de pecado por el pecado que él cometió. Traerá el novillo a la entrada del tabernáculo del testimonio delante de Yahweh, pondrá su mano en la cabeza del novillo y sacrificará al novillo en la presencia de Yahweh. El Cohen ungido tomará un poco de la sangre del novillo y la traerá al tabernáculo del testimonio. El Cohen mojará su dedo en la sangre y salpicará algo de la sangre 7 veces en la presencia de Yahweh delante de la cortina del lugar Kadosh. El Cohen pondrá algo de la sangre del novillo en los cuernos del altar para incienso fragante delante de Yahweh allí en el tabernáculo del testimonio. Toda la sangre del novillo que sobre la verterá en la base del altar para ofrendas quemadas, que está a la entrada del tabernáculo del testimonio. Removerá del novillo para la ofrenda de pecado toda su grasa, la grasa que cubre los órganos internos, toda la grasa encima de los órganos internos. Los 2 riñones, la grasa sobre ellos cerca de las ijadas, y la que cubre el hígado, la cual removerá con los riñones. Como es removida de un buey sacrificado como ofrenda de shalom, y el Cohen hará que estas partes suban en humo sobre el altar para ofrendas quemadas. Pero el cuero del novillo y toda su carne, con su cabeza, las partes bajas de sus piernas, sus órganos internos y estiércol, en otras palabras el novillo entero, traerá fuera del campamento a un lugar limpio, donde las cenizas son echadas. Allí lo quemará sobre leña con fuego. Allí, donde las cenizas son echadas, él será quemado. Si toda la congregación de Israel peca inadvertidamente, y la asamblea no se ha dado cuenta del asunto, y ellos hacen algo contra alguno de los mitzvot de Yahweh referente a cosas que no deben ser hechas, ellos son culpables. Cuando el pecado que ellos han cometido se haga conocido, entonces la asamblea ofrecerá un novillo como ofrenda de pecado y lo traerá delante del tabernáculo del testimonio. Los ancianos de la congregación pondrán sus manos en la cabeza del novillo y sacrificarán al novillo en la presencia de Yahweh. El Cohen ungido traerá un poco de la sangre del novillo al tabernáculo del testimonio. El Cohen mojará su dedo en la sangre y la salpicará 7 veces en la presencia de Yahweh delante de la cortina. Él pondrá algo de la sangre en los cuernos del altar delante de Yahweh, allí en el tabernáculo del testimonio. Toda la sangre que sobre la verterá en la base del altar para ofrendas quemadas, que está a la entrada del tabernáculo del testimonio. Él removerá toda su grasa y la hará subir en humo sobre el altar. Esto es lo que hará con el novillo. Hará lo mismo con este novillo como hace con el que es para la ofrenda de pecado. Así el Cohen hará expiación por ellos, y ellos serán perdonados. Traerá el novillo fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer novillo. Es una ofrenda de pecado para la asamblea. Cuando un jefe peque e inadvertidamente haga algo contra alguno de los mitzvot de Yahweh, referente a cosas que no deben ser hechas, él es culpable. Si el pecado que él ha cometido se hace conocido a él traerá como su ofrenda un macho cabrío sin defecto, pondrá su mano en la cabeza del macho cabrío y lo sacrificará en el lugar donde ellos sacrificaron la ofrenda quemada en la presencia de Yahweh. Es una ofrenda de pecado. El Cohen tomará un poco de la sangre de la ofrenda de pecado con su dedo y la pondrá en los cuernos del altar para ofrendas quemadas.
La sangre que sobre, la verterá sobre la base del altar para ofrendas quemadas. Toda su grasa la hará subir en humo sobre el altar, como la grasa para el sacrificio de ofrendas de Shalom. Así el Cohen hará expiación para el referente al pecado, y él será perdonado. Si un individuo entre el pueblo comete un pecado inadvertidamente, haciendo algo contra los mitzvot de Yahweh, referente a cosas que él no debe hacer, él es culpable. Si el pecado cometido se hace conocido a él traerá como ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que él cometió. Pondrá su mano en la cabeza de la ofrenda de pecado y sacrificará la ofrenda de pecado en el lugar para ofrendas quemadas. El Cohen tomará un poco de su sangre con su dedo y la pondrá en los cuernos del altar para ofrendas quemadas. Toda la sangre que sobre, la verterá en la base del altar. Toda su grasa él removerá, como la grasa removida para el sacrificio de ofrenda de Shalom, y el Cohen la hará subir en humo en el altar como aroma fragante para Yahweh. Así el Cohen hará expiación por él, y será perdonado. Si él trae un cordero como su ofrenda de pecado, traerá una hembra sin defecto, pondrá su mano en la cabeza de la ofrenda de pecado y la sacrificará como ofrenda de pecado en el lugar donde ellos sacrifican ofrendas quemadas. El Cohen tomará un poco de la sangre con su dedo y la pondrá en los cuernos del altar para ofrendas quemadas. Toda la sangre que sobre la verterá en la base del altar. Toda su grasa él removerá, como la grasa de un cordero es removida del sacrificio para ofrendas de Shalom, y el Cohen la hará subir en humo en el altar sobre las ofrendas para Yahweh hechas por fuego. Así el Cohen hará expiación por el referente al pecado que él cometió, y será perdonado. Capítulo 5. Si una persona que es un testigo, que ha jurado para testificar, peca por rehusar declarar lo que él ha visto u oído sobre el asunto, él cargará con las consecuencias. Si una persona toca algo inmundo, ya sea el cadáver de un animal salvaje inmundo, un animal doméstico o un reptil, él es culpable, aun si no sabe que él es inmundo. Si él toca alguna inmundicia humana, no importa cuál es la fuente de la inmundicia, y él es ignorante de ello, entonces, cuando conozca sobre ello, él es culpable. Si alguien permite que se salga de su boca un juramento, para hacer el mal o el bien, y él no recuerda que claramente habló este juramento, entonces, no importa de qué se trataba, cuando conozca acerca de ello, él es culpable. Una persona culpable de cualquiera de estas cosas confesará en qué forma él pecó, y traerá su ofrenda de culpa para Yahweh, por el pecado cometido. Será una hembra del rebaño, una oveja o una cabra, como ofrenda de pecado. Y el Cohen hará expiación por el referente a su pecado que él ha cometido y el pecado le será perdonado. Si él no tiene lo suficiente para una oveja, traerá como su ofrenda de culpa, por el pecado que él cometió 2 palomas y 2 pichones, para Yahweh, el uno como ofrenda de pecado y el otro como ofrenda quemada. Él los traerá al Cohen, quien ofrecerá uno por ofrenda de pecado primero. Él torcerá su pescuezo, pero no removerá la cabeza, salpicará un poco de la sangre en el lado del altar y escurrirá el resto de la sangre en la base del altar, es una ofrenda de pecado. Él preparará el segundo como ofrenda quemada de la manera prescrita. Así el Cohen hará expiación por el referente al pecado que él cometió, y será perdonado. Pero si sus medios no son suficientes aún para las 2 palomas y los 2 pichones jóvenes, entonces traerá como su ofrenda por el pecado que él cometió, 2 cuartos de harina fina por una ofrenda de pecado. No pondrá ningún aceite de oliva ni incienso en ella, porque es una ofrenda de pecado. Él la traerá al Cohen,
y el Cohen tomará un puñado de ella como la porción de recordatorio y la hará subir en humo en el altar encima de la ofrenda para Yahweh hecha por fuego, es una ofrenda de pecado. Así el Cohen hará expiación por el referente al pecado que él cometió referente a cualquiera de estas cosas, y será perdonado. El resto pertenecerá a los Kohanim, como con la ofrenda de grano. Yahweh dijo a Moshe: si alguno actúa impropiamente o inadvertidamente peca referente a las cosas kadosim de Yahweh, él traerá como su ofrenda de culpa para Yahweh un carnero sin defecto del rebaño o su equivalente en shekels de plata, usando el shekel establecido del lugar kados de acuerdo a tu estimación de su valor. Es una ofrenda de culpa. Y hará restitución por lo que fuera que hizo mal referente a la cosa kados. Además, añadirá a ellos una quinta parte y la dará al Cohen. Entonces el Cohen hará expiación con el carnero para la ofrenda quemada, y será perdonado. Si alguien peca por hacer algo contra alguno de los mitzvot de Yahweh, referente a cosas que no se deben hacer, él es culpable, aun si no lo sabe, y carga con las consecuencias de su mal obrar. Traerá un carnero sin defecto del rebaño, o su equivalente de acuerdo a tu estimación al Cohen, para ofrenda de culpa. El Cohen hará expiación referente al error que él cometió, aun si él no lo sabía, y será perdonado. Es una ofrenda de culpa, él ciertamente es culpable delante de Yahweh. Levítico 6. Yahweh dijo a Moshe: si alguno peca y actúa perversamente contra Yahweh, por tratar falsamente con su vecino referente a un depósito o prenda confiada a él, por robarle a él, por extorsionarlo, o por tratar falsamente referente al objeto perdido que él ha encontrado, o por jurar a una mentira, si una persona comete alguno de estos pecados, entonces, si él pecó y es culpable, él restaurará lo que fuera que él robó u obtuvo por extorsión, o lo que fuera que fue depositado con él, o el objeto perdido que él encontró, o cualquier cosa por la cual haya jurado falsamente. Él lo restaurará por completo, además, una quinta parte adicional. Él lo restaurará a la persona que es dueña de ello, en el día que él presente su ofrenda de Shalom. Traerá como su ofrenda de culpa para Yahweh, un carnero sin defecto del rebaño, o su equivalente de acuerdo a tu estimación, al Cohen. Es una ofrenda de culpa. Así el Cohen hará expiación por él delante de Yahweh, y él será perdonado referente a lo que fuera que él hizo que lo hizo culpable. Para Sa 25, Sab da una orden. Yahweh dijo a Moshe: da esta orden a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley para las ofrendas quemadas. Es lo que sube sobre su leña para el fuego sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. De esta forma el fuego en el altar permanecerá ardiendo. Cuando el fuego haya consumido la ofrenda quemada sobre el altar, el Cohen, habiéndose puesto sus vestiduras de lino y cubierto con sus calzoncillos de lino, removerá las cenizas y las pondrá a un lado del altar. Entonces él se quitará esas vestiduras y se vestirá con otras, antes de cargar las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. De esta forma, el fuego en el altar permanecerá encendido, no permitiendo extinguirse. Cada mañana el Cohen prenderá la leña sobre él, arreglará la ofrenda quemada y hará que la grasa de las ofrendas de Shalom suba en humo. El fuego permanecerá encendido en el altar continuamente, no se apagará. Esta es la ley para la ofrenda de grano, que los hijos de Aarón ofrecerán delante de Yahweh delante del altar. Tomarán de la ofrenda de grano un puñado de su harina fina, algo de su aceite de oliva y todo el incienso que está en la ofrenda de grano, y harán que esta porción de recordatorio suba en humo del altar como aroma fragante para Yahweh. El resto de ella la comerán a Aarón y sus hijos,
Será comida sin levadura en un lugar K2, ellos la comerán en el patio del tabernáculo del testimonio. No se horneará con levadura. Yo la he dado como la porción de ellos de mi ofrenda hecha por fuego, como la ofrenda de pecado y la ofrenda de culpa, es especialmente K2. Todo varón hijo de Aarón puede comer de ella. Es su parte de las ofrendas para Yahweh hechas por fuego por todas tus generaciones. Cualquier cosa que toque esas ofrendas se convertirá en K2. Yahweh dijo a Moshe, esta es la ofrenda para Yahweh, que Aarón y sus hijos ofrecerán en el día que él sea ungido, 2 cuartos de harina fina, la mitad en la mañana y la otra mitad en el anochecer, como ofrenda de grano desde ahí en adelante. Será bien mezclada con aceite de oliva y frita en una plancha, pártela en pedazos y ofrece la ofrenda de grano como aroma fragante para Yahweh. El Cohen ungido que tomará el lugar de Aarón de entre sus hijos la ofrecerá. Es una obligación perpetua. Será hecha subir en humo en su totalidad para Yahweh. Toda ofrenda de grano del Cohen será hecha subir en humo en su totalidad, no se comerá. Yahweh dijo a Moshe, dile a Aarón y a sus hijos, esta es la ley para la ofrenda de pecado, la ofrenda de pecado será sacrificada delante de Yahweh en el lugar donde la ofrenda quemada es sacrificada, es especialmente K2. El Cohen que la ofrezca por pecado la comerá, será comida en un lugar K2, en el patio del tabernáculo del testimonio. Cualquier cosa que toque su carne se convertirá en K2. Si algo de su sangre salpica en una prenda de vestir, la lavarás en un lugar K2. La olla de barro en la cual es cocinada tiene que ser quebrada. Si es cocinada en una olla de bronce, se estregará y enjuagará con agua. Cualquier varón de la familia de los Kohanim puede comer la ofrenda de pecado, es especialmente K2. Pero no se comerá ninguna ofrenda de pecado, de la cual se ha traído algo de su sangre al tabernáculo del testimonio, para hacer expiación en el lugar Makon K2. Será quemada completamente. Capítulo 7. Esta es la ley para la ofrenda de culpa, es especialmente K2. Ellos sacrificarán la ofrenda de culpa, en el lugar donde ellos sacrifican la ofrenda quemada, y su sangre se salpicará contra todos los lados del altar. Él ofrecerá toda su grasa, la cola de grasa, la grasa que cubre los órganos internos, los 2 riñones, la grasa sobre ellos cerca de las ijadas, y la que cubre el hígado, la cual él removerá con los riñones. El Cohen los hará subir en humo en el altar como ofrenda hecha por fuego a Yahweh. Es una ofrenda de culpa. Todos los varones de la familia de los Kohanim pueden comerla. Será comida en un lugar K2, es especialmente K2. La ofrenda de culpa es como la ofrenda de pecado. La misma ley la gobierna, pertenecerá al Cohen, que la use para hacer expiación. El Cohen, que ofrece la ofrenda quemada de alguien, poseerá la piel de la ofrenda quemada, la cual él ha ofrecido. Toda ofrenda de grano horneada en el horno, cocinada en una olla o frita en la plancha pertenecerá al Cohen que la ofrece. Pero toda ofrenda de grano que es mezclada con aceite de oliva o es seca pertenecerá equitativamente a todos los hijos de Aarón. Esta es la ley para sacrificar ofrendas de Shalom ofrecidas a Yahweh. Si la persona la ofrece para dar gracias, la ofrecerá con el sacrificio de acción de gracias, de tortas sin levadura mezcladas con aceite de oliva, matzá untado con aceite de oliva, y tortas hechas de harina fina mezcladas con aceite de oliva y fritas. Con tortas de pan leudado, él presentará su ofrenda junto con el sacrificio de su ofrenda de Shalom para dar gracias. De cada clase de ofrenda presentará una como ofrenda para Yahweh,
que pertenecerá al Cohen que salpica la sangre de la ofrenda de Shalom contra el altar. La carne del sacrificio de su ofrenda de Shalom, para dar gracias, será comida en el día de su ofrenda. Él no dejará nada hasta la mañana. Pero, si el sacrificio unido con la ofrenda es por un voto u ofrenda voluntaria, entonces, en tanto se comerá en el mismo día, lo que sobre de ella puede ser comido al día siguiente. Sin embargo, lo que quede de la carne del sacrificio, al tercer día será totalmente quemado. Si algo de la carne del sacrificio de su ofrenda de Shalom, es comido en el tercer día, el sacrificio no será aceptado ni acreditado a la persona que lo ofrece. Más bien, se habrá convertido en cosa abominable, y cualquiera que la coma cargará con las consecuencias de su mal obrar. La carne que toque algo inmundo no se comerá sino se quemará completa. En cuanto a la carne, todos los que están limpios pueden comerla. Pero una persona en un estado de inmundicia, que coma algo de carne del sacrificio de ofrendas de Shalom hechas a Yahweh, será cortado de su pueblo. Cualquiera que toque algo inmundo, ya sea que la inmundicia sea de una persona, de un animal inmundo o alguna otra cosa inmunda detestable, y después coma la carne del sacrificio de ofrendas de Shalom para Yahweh, esa persona será cortada de su pueblo. Yahweh dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, no comerán la grasa de toros, ovejas o carneros. La grasa de animales que mueren por sí mismos o son matados por animales salvajes puede ser usada para cualquier otro propósito, pero bajo ninguna circunstancia la comerán. Porque cualquiera que coma la grasa de animales, de la clase usada para presentar una ofrenda hecha por fuego a Yahweh, será cortado de su pueblo. No comerán ninguna clase de sangre, ya sea de aves o animales, en ninguna de sus casas. Cualquiera que coma alguna sangre será cortado de su pueblo. Yahweh dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, ni una persona que ofrezca su sacrificio de ofrenda de Shalom a Yahweh, traerá parte de su sacrificio de ofrendas de Shalom para Yahweh. Él traerá con sus propias manos las ofrendas para Yahweh hechas por fuego, traerá el pecho con su grasa. El pecho se mecerá como ofrenda mecida delante de Yahweh. El Cohen hará la grasa subir en humo en el altar, pero el pecho pertenecerá a Aarón y sus hijos. Darán al Cohen, como contribución el muslo derecho de sus sacrificios de ofrendas de Shalom. El hijo de Aarón, que ofrezca la sangre de ofrendas de Shalom, tendrá el muslo derecho como su parte. Porque el pecho que ha sido mecido y el muslo que ha sido contribuido yo he tomado de los hijos de Israel de sus sacrificios de ofrendas de Shalom y los he dado a Aarón el Cohen y a sus hijos como su parte para siempre de los hijos de Israel. En el día que Aarón y sus hijos fueron presentados para servir a Yahweh en el oficio de Cohen, esta porción fue apartada para él y sus hijos de las ofrendas para Yahweh hechas por fuego. En el día que ellos fueron ungidos, Yahweh ordenó que esto fuera dado a ellos por los hijos de Israel. Es su parte para siempre por todas las generaciones. Esta es la ley para la ofrenda quemada, la ofrenda de grano, la ofrenda de pecado, la ofrenda de culpa, la ofrenda de la dedicación como Kadosh y el sacrificio de ofrendas de Shalom, la cual Yahweh ordenó a Moshe en el monte Sinaí. En el día que él ordenó a los hijos de Israel presentar sus ofrendas a Yahweh en el desierto de Sinaí. El Cohen hará la grasa subir en humo en el altar, pero el pecho pertenecerá a Aarón y sus hijos. Darán al Cohen, como contribución el muslo derecho de sus sacrificios de ofrendas de Shalom. El hijo de Aarón, que ofrezca la sangre de ofrendas de Shalom, tendrá el muslo derecho como su parte.
Porque el pecho que ha sido mecido y el muslo que ha sido contribuido yo he tomado de los hijos de Israel de sus sacrificios de ofrendas de Shalom y los he dado a Aarón el Cohen y a sus hijos como su parte para siempre de los hijos de Israel. En el día que Aarón y sus hijos fueron presentados para servir a Yahweh en el oficio de Cohen, esta porción fue apartada para él y sus hijos de las ofrendas para Yahweh hechas por fuego. En el día que ellos fueron ungidos, Yahweh ordenó que esto fuera dado a ellos por los hijos de Israel. Es su parte para siempre por todas las generaciones. Esta es la ley para la ofrenda quemada, la ofrenda de grano, la ofrenda de pecado, la ofrenda de culpa, la ofrenda de la dedicación como Kadosh y el sacrificio de ofrendas de Shalom, la cual Yahweh ordenó a Moshe en el monte Sinaí, en el día que él ordenó a los hijos de Israel presentar sus ofrendas a Yahweh en el desierto de Sinaí. Capítulo 8. Yahweh dijo a Moshe: toma a Aarón y a sus hijos con él, las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo para la ofrenda de pecado, los 2 carneros y la cesta de matzá, y reúne a la congregación completa de los hijos de Israel a la entrada del tabernáculo del testimonio. Moshe hizo como Yahweh le ordenó, y la congregación fue reunida a la entrada del tabernáculo del testimonio. Moshe dijo a la congregación: esto es lo que Yahweh ha ordenado para ser hecho. Moshe trajo a Aarón y a sus hijos, los lavó en agua, puso la túnica sobre él, envolvió la banda alrededor de él, lo vistió con el manto, le puso el efod, envolvió alrededor de él, el cinturón decorado y ató el efod a él con ello. Él le puso el oráculo, y en el oráculo él puso el Urim y Tumim. Él le puso el turbante en la cabeza, y al frente del turbante, él fijó la lámina de oro, el ornamento especialmente Kadosh, como Yahweh le había ordenado a Moshe. Entonces Moshe tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo en él, así dedicándolos como Kadosh. Él roció algo sobre el altar 7 veces, ungiendo el altar con todos sus utensilios y la pila con su base, para dedicarlos como Kadosh. Él vertió algo del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para dedicarlo como Kadosh. Moshe trajo a los hijos de Aarón, los vistió con túnicas, y les puso turbantes, como Yahweh había ordenado a Moshe. Entonces el novillo para la ofrenda de pecado fue traído, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos en la cabeza del novillo para la ofrenda de pecado. Después que había sido sacrificado, Moshe tomó la sangre y la puso en los cuernos del altar por todo derredor con su dedo, así purificando el altar. La sangre que sobró él la vertió en la base del altar y lo dedicó como Kadosh, para hacer expiación para él. Moshe tomó toda la grasa de los órganos internos, la que cubría el hígado, los 2 riñones y su grasa, y lo hizo subir en humo en el altar. Pero el novillo, su piel, su carne y su estiércol fueron llevados fuera del campamento y quemados completamente, como Yahweh había ordenado a Moshe. Después, el carnero para la ofrenda quemada fue presentado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos en la cabeza del carnero, y después que había sido sacrificado, Moshe salpicó la sangre en todos los lados del altar. Cuando el carnero había sido cortado en pedazos, Moshe hizo que la cabeza, los pedazos y la grasa subieran en humo. Cuando los órganos internos y las partes bajas de las piernas habían sido lavados en agua, Moshe hizo que el carnero completo subiera en humo en el altar. Fue una ofrenda quemada dando aroma fragante, una ofrenda hecha por fuego a Yahweh, como Yahweh había ordenado a Moshe. Entonces el otro carnero fue presentado, el carnero de la dedicación como Kadosh. Aarón y sus hijos pusieron sus manos en la cabeza del carnero. Después que había sido sacrificado, Moshe tomó algo de su sangre y la puso en la punta de la oreja derecha de Aarón,
en el dedo pulgar de su mano derecha y en el dedo pulgar del pie derecho. Después los hijos de Aarón fueron traídos, y Moshe puso algo de la sangre en las puntas de sus orejas derechas, en los dedos pulgares de sus manos derechas, y en los dedos pulgares de sus pies derechos. Entonces Moshe salpicó la sangre en todos los lados del altar. Él tomó la grasa, la cola de grasa, y toda la grasa que cubría los órganos internos, la que cubría el hígado, los 2 riñones con su grasa, y la pierna derecha. De la cesta de matzá que estaba delante de Yahweh él tomó un pedazo de matzá, una torta de pan aceitado y una oblea, y los puso sobre la grasa y sobre la pierna derecha. Entonces él lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos y los meció como ofrenda mecida delante de Yahweh. Moshe lo tomó de sus manos y lo hizo subir en humo en el altar encima de la ofrenda quemada. Fueron ofrenda de dedicación como K2 dando aroma fragante, una ofrenda hecha por fuego a Yahweh. Moshe tomó el pecho y lo meció como ofrenda mecida delante de Yahweh. Era la porción de Moshe del carnero de dedicación como K2, como Yahweh había ordenado a Moshe. Moshe tomó algo del aceite de la unción y algo de la sangre que estaba en el altar y lo roció sobre Aarón y su vestidura, y sobre sus hijos con él y sus vestiduras, y dedicó como K2 a Aarón y su vestidura junto con sus hijos y la vestidura de ellos. Moshe dijo a Aarón y a sus hijos: hiervan la carne a la puerta del tabernáculo del testimonio, y cómanla allí con el pan que está en la cesta de la dedicación, como yo ordené cuando dije que Aarón y sus hijos habrían de comerla. Lo que sobre de la carne y el pan lo quemarán completamente. No saldrán de la entrada del tabernáculo del testimonio por 7 días, hasta que los días de su dedicación hayan pasado, puesto que Yahweh los estará dedicando por 7 días. Él ordenó hacer lo que ha sido hecho hoy, para poder hacer expiación por ustedes. Ustedes permanecerán a la entrada del tabernáculo del testimonio día y noche por 7 días, de este modo obedeciendo lo que Yahweh ordenó hacer, para que no mueran. Porque esto es lo que yo fui ordenado. Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que Yahweh ordenó por medio de Moshe. Capítulo 9. Parasá 26. Shamini. En el 8º día, Moshe llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma un becerro para una ofrenda de pecado y un carnero para una ofrenda quemada, sin defecto, y ofrécelos delante de Yahweh. Entonces dile a los hijos de Israel: tomen un macho cabrío para una ofrenda de pecado y un becerro y un cordero, ambos de 1 año y sin defecto, para una ofrenda quemada, y un buey y un carnero para ofrendas de shalom, para sacrificar delante de Yahweh. También una ofrenda de grano mezclada con aceite de oliva, porque hoy, Yahweh se va a aparecer entre ustedes. Ellos trajeron lo que Moshe había ordenado delante del tabernáculo del testimonio, y toda la congregación se acercó y se paró delante de Yahweh. Moshe dijo: esto es lo que Yahweh les ha ordenado hacer, para que la gloria de Yahweh aparezca entre ustedes. Moshe le dijo a Aarón: acércate al altar, ofrece tu ofrenda de pecado y tu ofrenda quemada, y haz expiación por ti mismo y por el pueblo. Entonces presenta la ofrenda del pueblo y haz expiación por ellos, como Yahweh ordenó. Por tanto, Aarón se acercó al altar y sacrificó el becerro de la ofrenda de pecado, la cual era por él mismo. Los hijos de Aarón presentaron la sangre a él. Él mojó su dedo en la sangre y la untó en los cuernos del altar. Entonces él vertió la sangre en la base del altar. Pero la grasa, los riñones y la grasa que cubre el hígado de la ofrenda de shalom, él hizo subir en humo en el altar, como Yahweh había ordenado a Moshe. La carne y la piel fueron quemadas completamente fuera del campamento. Después él sacrificó la ofrenda quemada,
Los hijos de Aarón le trajeron la sangre y él la salpicó contra los lados del altar. Ellos le trajeron la ofrenda quemada pedazo por pedazo, y la cabeza, y él los hizo subir en humo en el altar. Él lavó los órganos internos y las partes bajas de las piernas y los hizo subir en humo encima de la ofrenda quemada en el altar. Entonces fue presentada la ofrenda del pueblo. Él tomó el carnero de la ofrenda de pecado, la cual era por el pueblo, la sacrificó y la ofreció por pecado, como la ofrenda para pecado anterior. La ofrenda quemada fue presentada y él la ofreció de la forma prescrita. La ofrenda de grano fue presentada. Él tomó un puñado de ella y la hizo subir en humo en el altar, además de la ofrenda quemada de la mañana. Él sacrificó el buey y el carnero, el sacrificio del pueblo como ofrenda de shalom. Los hijos de Aarón le trajeron la sangre, la cual él salpicó contra todos lados del altar, y la grasa del buey y del carnero, la cola de grasa, la grasa que cubre los órganos internos, los riñones y la que cubre el hígado. Ellos pusieron la grasa sobre los pechos, y él hizo que la grasa subiera en humo en el altar. Los pechos y pierna derecha Aarón meció como ofrenda mecida delante de Yahweh, como Moshe había ordenado. Aarón levantó su mano hacia el pueblo, los bendijo y descendió de ofrecer la ofrenda de pecado, la ofrenda quemada, y las ofrendas de shalom. Moshe y Aarón entraron en el tabernáculo del testimonio, salieron y bendijeron al pueblo, entonces la gloria de Yahweh apareció a todo el pueblo. Fuego salió de delante de la presencia de Yahweh, consumiendo la ofrenda quemada y la grasa en el altar. Cuando todo el pueblo lo vio, ellos gritaron y cayeron sobre sus rostros. Capítulo 10. Pero Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, cada uno tomó su incensario, pusieron fuego en él, pusieron incienso en él, y ofrecieron fuego extraño delante de Yahweh, algo que Yahweh no les había ordenado hacer. A esto, fuego salió de la presencia de Yahweh y los devoró, así que ellos murieron en la presencia de Yahweh. Moshe dijo a Aarón: esto es lo que Yahweh dijo: por medio de aquellos que están cerca de mí, yo seré dedicado como Kadosh, y delante de todo el pueblo yo seré glorificado. Aarón se mantuvo en silencio. Moshe llamó a Mishael y a Elzafán, hijos de Uriel el tío de Aarón, y les dijo: vengan acá, y llévense a sus primos fuera de delante de este lugar Kadosh, a un lugar fuera del campamento. Ellos se acercaron y se los llevaron en sus túnicas fuera del campamento, como Moshe había dicho. Moshe dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no se deshagan el cabello ni se rasguen sus ropas en señal de luto, para que ustedes no mueran, y para que la ira de Yahweh no caiga sobre la congregación completa. Más bien, dejen que sus hermanos, toda la casa de Israel, se enluten, a causa de la destrucción que Yahweh trajo por medio de fuego. Además, no salgan de la entrada del tabernáculo del testimonio, o ustedes morirán, porque el aceite de la unción de Yahweh está sobre ustedes. Yahweh dijo a Aarón: no bebas ningún vino ni otro licor intoxicante, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entren en el tabernáculo del testimonio, para que ustedes no mueran. Esta será una regulación permanente por todas sus generaciones, para que ustedes distingan entre lo Kadosh y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para que ustedes le enseñen a los hijos de Israel todos los estatutos que Yahweh les ha dicho a ellos por medio de Moshe. Moshe dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, los hijos que le quedaban: tomen lo que queda de la ofrenda de grano de las ofrendas para Yahweh hechas por fuego, y cómanlas sin levadura junto al altar, porque es especialmente Kadosh. Cómanlas en un lugar Kadosh, porque es tu parte y la de tus hijos de las ofrendas para Yahweh hechas por fuego.
Por esto se me ha ordenado, el pecho que fue mecido y la pierna que fue levantada lo comerán en un lugar limpio, tú, tus hijos y tus hijas contigo. Porque estas son dadas como tu parte y la de tus hijos de los sacrificios de ofrenda de Shalom presentados por los hijos de Israel. Ellos traerán la pierna levantada y el pecho mecido, junto con las ofrendas de grasa hechas por fuego, y la mecerán como ofrenda mecida delante de Yahweh. Entonces pertenecerá a ustedes y a sus hijos con ustedes como su parte por ordenanza perpetua, como Yahweh ha ordenado. Entonces Moshe investigó lo que había pasado con el carnero de la ofrenda de pecado y descubrió que había sido quemada. Él se enojó con Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, y preguntó: ¿Por qué no comieron ustedes la ofrenda de pecado en el área del lugar Kadosh, puesto que es especialmente Kadosh? Él se la dio a ustedes para quitar la culpa de la congregación, para hacer expiación por ellos delante de Yahweh. Miren, su sangre no fue traída al lugar Kadosh. Ustedes debieron haberla comido allí en el lugar Kadosh, como ordenado. Aarón respondió a Moshe: aunque ellos ofrecieron su ofrenda de pecado y ofrenda quemada hoy, cosas como esta me han sucedido. Si hubiera comido la ofrenda de pecado hoy, le hubiera complacido a Yahweh. Al oír esta respuesta, Moshe quedó satisfecho.